Y él me dijo, ¿por qué você não foi para o hospital? Eu vou indo, doutor, eu vou te mandar mensagem. É que eu tava doente esses dias. Ah, te fuiste mal la recorrida. Nem me fala, perdi então. Ujú. Mandaba mensajes después para coordinar, ¿sí? Sim, vou mandar sim pro senhor. Bueno, vamos a hablar un poquito gente, sobre lo que es la colocación de la bata estéril, ¿sí? Una vez que nos lavemos las manos, eh, la enfermera circulante, ya está grabando esto. Sim, tá gravando, doutor. Boom, boom, bueno, una vez que entonces que nos lavemos todas las manos, entonces la enfermera generalmente nos abre un paquete de cirugía que vamos a tener que colocarnos, ¿sí? Es importantísimo que atiendan bien la forma de colocarse, ¿sí? Y con mucho cuidado, porque el, uno de los principales momentos en el cual se contamina, ya sea el interno o cualquier uno de los miembros del equipo quirúrgico, va a ser en cuanto a la colocación del chaleco, la colocación del guante y la preparación de los campos. Entonces, generalmente lo que hace es el instrumentador o instrumentadora o un interno, en este caso, él se va a colocar el chaleco y le va a vestir al cirujano, ¿sí? Se colocará el delantal aséptico, el cirujano levanta su delantal tomándolo del cuello y esto lo va a extender, pero siempre esto alejado del cuerpo, ¿no? Vamos a ver entonces que nos lavemos todo, agarrar el chaleco, ¿sí? Y él siempre va a tratar, siempre extiende, ¿sí? Siempre eso alejado del cuerpo para de tal forma que se le pueda vestir. Va a buscar las mangas, ¿sí? Se va a introduce ambos brazos simultáneamente a través de las mangas, ¿sí? El cirujano queda siempre con las manos en alto, en espera que la enfermera circulante coloque, ajustar el delantal, ¿sí? O tiene unas tiritas que es generalmente la enfermera circulante, eso va a estar por detrás y que va a ajustar realmente la tapaboca, va a ajustar la parte del cuello y el, la cintura generalmente, cuello y cintura. Entonces, ¿dónde está? Agarramos el chaleco, vamos a poner la mano, ¿sí? Siempre juntos y no es que vamos a tocar nada. Una vez que nos coloquemos, siempre mano arriba, ¿sí? Esperemos que la enfermera siempre ajuste todo y después nos colocamos el guante. Eso es una forma de ponerse, bueno, perdón, esa es la forma en la cual nosotros vamos a colocarnos el chaleco, ¿sí? Porque está cuando el cirujano entra, sí está la otra forma, que es que en el cual a él se le coloca, ¿sí? Una vez que la circulante o el interno ya esté todo paramentado, entonces él va a agarrar el chaleco y le va a vestir al cirujano, ¿sí? Entonces va a abrir de esta forma. Entonces abre con
las mangas mirando hacia el instrumentador y de tal forma la parte de adentro del chaleco que esté al lado del cirujano. Él viene y introduce ambas manos en las mangas. Luego, la circulante lo que hace es no ajustar, sino más bien levantar más su chaleco, vestirle bien, ¿sí? Y esperar que la enfermera también, la enfermera le ajuste por detrás, ¿sí? Este es el segundo método en el cual se puede vestir el chaleco, ¿está bien? Bueno, una vez que tengamos esto ya puesto, vamos a empezar, vamos a procedernos a calzar el guante, los guantes, ¿sí? El uso de guantes protectores es un componente clave, importantísimo para minimizar la infección del sitio quirúrgico. Ya sea el sitio quirúrgico de los poco a distancia y también, sobre todo, para proteger a nosotros personal que vamos a estar en contacto con aquel paciente, ¿sí? Entonces, los guantes cumplen una doble función, protegen al paciente de las manos del cirujano y al cirujano de la sangre, los fluidos del paciente puedan estar contaminados, ¿sí? El uso de guantes El uso de guantes desechables se relaciona con una reducción significativa en el número de infecciones en las heridas. Se debe usar un nuevo guante para cada procedimiento, eso es lo más que obvio, pero importante resaltar porque muchas veces en esta adrenalina, el interno se va y le toca a un paciente con un guante, otro paciente con otro guante. Ya he visto ya interno, por ejemplo, en la urgencia, que ni bien entra en la urgencia y ya se calzan los guantes. No, eso no es así, gente. Eso solamente vamos a usar cuando vamos a estar en contacto con el paciente, ¿sí? Y entonces cada paciente que vamos a tocar, vamos a siempre estar cambiando nuestros guantes. Generalmente todos los materiales estériles tienen una doble envoltura, ¿sí? La primera envoltura siempre va a abrir la enfermedad circulante. El número requerido y ¿cómo le voy a decir? Tenemos que siempre pedirle el número de acuerdo a nuestro tamaño de nuestras manos, ¿sí? Entonces, ahí ya le vamos a pedir a la enfermera circulante que nos abra los guantes para todos los del equipo quirúrgico, ¿está? Entonces, una vez que nos hemos lavado la mano, no, la enfermera nos va a echar o va a abrir el primer envoltorio y va a dejar caer sobre el campo quirúrgico, el campo estéril, perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se abre y acuérdense que los guantes siempre, siempre, siempre van a venir de esta forma, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que los guantes van a estar doblados de tal manera que la palma de la mano esté hacia arriba, ¿está? Entonces, ¿dónde estamos? Una vez que la enfermedad nos eche sobre el campo, entonces vamos a abrir, ¿sí? Vamos a tratar siempre de no contaminar nuestro guante, vamos a tratar de no tocar por dentro, siempre están estas orejitas que ya viene dobladito así, entonces eso por ahí vamos a manipular, ¿sí? Cogemos siempre de las orejitas, como les dije, vamos a abrir de las orejas y vamos a abrir todo el envoltorio, ¿está? El,
muchas veces haya visto que de repente abren solo uno, después abren otro lado. Yo al menos prefiero siempre esta técnica que abrir todo este envoltorio de una vez. ¿Está? La, los guantes vienen doblados sobre sí mismos. Para ponernos el primer guante, lo cogemos de la zona más cercana a nosotros, teniendo en cuenta que el, la parte que está hacia afuera va a estar en contacto, siempre está doblado de forma contraria. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte está. Que esta zona, no sé si da para ver ahí, pero esta zona es la parte que va a estar en contacto con nuestra piel. Esto acá es la punta, los dedos del guante va a estar en contacto con el paciente. Entonces tratamos siempre de no tocar la parte externa del guante, siempre tocamos la parte interna. Entonces, ¿de dónde vamos a agarrar? Generalmente vamos a calzarnos primero la mano dominante, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar siempre con la mano izquierda, vamos a agarrar el doblez, ¿sí? Y vamos a introducirnos toda la mano, ¿está? De una vez. Sí, de una vez. Una vez que nos introducimos todo, nos entró bien nos equivocamos, no entró todo, faltó, se dobló, qué sé yo, lo que no, al final no se arregló, nos entramos, no pudimos calzarnos bien los guantes, no coincidió los dedos, no importa, gente, así como está, ahí vamos a hacer. Acuérdense que con la mano no enguantada no podemos tocar esta zona, ¿sí? Solamente podemos tocar esta zona aquí. Entonces, si no pudimos calzarnos bien, entonces dejámonos así. Y después al final eso se arregla, ¿sí? Tampoco estar estironeando mucho. Una vez, con un solo movimiento, vamos a tratar de introducir toda nuestra mano. Entonces, el siguiente guante, lo que vamos a hacer ahí, como ya tenemos nuestras manos enguantadas, ¿sí? Entonces, para no contaminar, entonces vamos a tocar por fuera. Esto significa por fuera, ¿está? Vamos a tocar por fuera y también vamos a introducir. Tratando siempre de no contaminar este primer guante, ¿sí? No estirando, no es estirar de forma excesiva porque se puede romper también. Entonces, siempre de forma segura y en un solo movimiento de preferencia, ¿sí? Para concluir, ¿sí? Una vez que nos introducimos todo el guante, nos calzamos todos los dos guantes, ¿sí? Vamos a tratar de acomodarnos. Si quiere decir que si no entró, no se coincidió los dedos, ahí vamos a tratar de acomodar los dedos, el guante, calzar bien, pero lo ideal es siempre que la mano nomás esté bien. Lo que pasa acá el doblez, aquí no nos importa porque eso se puede contaminar. Sentido, si nosotros vamos a estar estirando, no vamos a estar arreglando esta parte de la manga, ¿sí? Siempre los dedos nomás lo que tiene que estar cómodo. Cuando estemos con el chaleco ya, ¿sí? Acuérdense que el chaleco tiene que estar por dentro del guante, ¿sí? No se puede quedar por fuera del guante, siempre tiene que quedarse por dentro. Una vez que una vez que nos colgamos el guante, tenemos que tratar de que siempre esté por dentro la manga del chaleco, ¿sí? Esto es generalmente este tipo de técnica, el que más se usa normalmente en los hospitales, ¿sí? Es que estamos aprendiendo recién a calzarnos guantes, entonces esto va a ser nuestra técnica. Porque hay la otra técnica también que al menos a mí no me gusta mucho, porque se puede fácilmente contaminar. Y va a ser este tipo de calzado que vamos a agarrar ya los dos guantes y vamos a agarrar los dos guantes de esta forma,
¿sí? Y vamos a introducir las manos con los dos guantes ya en mano. Vamos a introducir los guantes ya con las dos manos, teniendo los dos guantes en mano, ¿sí? Y como le dije, tiene mucho más posibilidades de contaminar esta técnica que la anterior. En el procedimiento vamos a introducir y vamos a colocar la manga por dentro, ¿sí? Los términos que vamos a usar siempre en quirófano, la asepsia. ¿Qué significa la asepsia? Son todas las precauciones, normas y principios que tienen en cuenta para mantener y aún más el medio ambiente libre de microorganismos patógenos o malignos para la integridad de una persona o del paciente. ¿Sí? Eso sería una asepsia. El objetivo es determinar las causas que favorecen la infección, evitar al paciente complicaciones del tipo infeccioso por contaminación secundaria, tanto en el aspecto médico general como en el aspecto quirúrgico, distinguir el origen de la transmisión de las infecciones por el personal sanitario, el antisepsia, entonces sería una técnica de prevención que intenta evitar la transmisión de microorganismos actuando sobre personas o heridas infectadas mediante productos bacteriostáticos o germicidas. Estos antisépticos, ¿sí? La desinfección, la dilución total o parcial de microorganismos patógenos con excepción de algunas esporas por medio de sustancias químicas. Y mucho ojo con eso porque cuando hablamos, vamos a desinfectar la piel. Acuérdense que la piel no se desinfecta. La piel lo que nosotros hacemos es antisepsia, ¿sí? Cuando hablamos de antisepsia, entonces estamos hablando de antisépticos, ¿sí? Cuando hablamos de antisépticos son productos, ¿sí? Que tienen acción bacteriostática, bactericidas y sobre todo que son productos que vamos a usar sobre tejido, en el sentido que vamos a usar sobre el paciente, por el paciente, vamos a usar estos productos, ¿sí? Porque cuando hablamos de desinfección, ¿sí? Cuando hablamos de desinfección, estamos hablando de la disminución o reducción total de variedad de microorganismos patógenos con excepción de una espora por medio de sustancias químicas, pero estamos hablando de materiales, ¿sí? Entonces, una pinza, una mesa o una cánula se puede desinfectar, pero una cánula no se puede hacer antisepsia, ¿entienden? Cuando hablamos de término antiséptico, estamos hablando de materiales o superficies, ¿sí? Y antiséptico estamos hablando del tejido del paciente. ¿Está? La esterilización es una de las técnicas de saneamiento sanitario que persigue la destrucción completa de toda forma microbiana, incluidas las esporas, que son las más resistentes. Si utilizamos un instrumental quirúrgico que no ha sido esterilizado correctamente, estaríamos facilitando la transmisión de microorganismos patógenos que pueden fomentar la aparición de infecciones nosocomiales. Entonces, la esterilización es la destrucción completa de los microorganismos y de las esporas, porque la desinfección o el antiséptico, la antisepsia no destruyen por completo. Sí, solamente la esterilización hace eso. Pero como nosotros no podemos esterilizarnos la piel del paciente, entonces lo que hacemos es la antisepsia. Método de esterilización. Entonces tenemos los métodos físicos, eh, calor seco, vapor, tenemos el gas de óxido de etileno,
¿sí? Radiación ultravioleta, rayos gamma. Tenemos los químicos, el alcohol etílico, tenemos los hipoclorito de sodio, los formaldehídos y todo esto que se suele usar para la disminución de los microorganismos sobre los materiales y la piel del paciente. Bueno, a ver, estamos aquí, vamos a hablar un poquitito de los instrumentales, ¿sí? En cuanto a los instrumentales quirúrgicos, es algo demasiado, en serio, muy interesante, da gusto. Escuché muchas veces que los estudiantes dicen, quiero hacer instrumentación, quiero practicar instrumentación, quiero estudiar, quiero aprender todos los nombres de las pinzas. Y no es así, gente, ¿entienden? No es así. En el sentido que tienen, claro, instrumentación, cirugía, es mucha práctica, ¿sí? No van a saber todo de buena primera, entonces no tienen que desesperarse con eso, pero ir aprendiendo de a poco, eso es lo que es importante, ¿sí? Eh, la cirugía como un arte, ¿sí? Para su realización, requiere de instalaciones adecuadas, además precisa de un cierto número de instrumentos, ¿sí? Para poder hacer. Y para lo cual, todos esos instrumentos vamos a llamarles de instrumental quirúrgico, ¿sí? Porque no podemos hacer en cualquier lado la cirugía, no podemos hacer si no tenemos los instrumentales correctos, ¿sí? Cada instrumental está destinado para una función, entonces tenemos que respetar siempre la función para la cual estaba idealizado, fabricado, inventado, como quieran llamarle, ¿sí? Realmente estos instrumentales son, la gran mayoría, de acero inoxidable, ¿sí? Lo más nuevo, lo más carito, que digamos, ¿sí? Lo más resistentes son ya de titanio, que tienen la ventaja de que no reflejan el brillo de la luz. Acuérdense que todos los materiales necesitan su cuidado, ¿sí? Y eso no solo depende de la enfermería, sino que los instrumentadores, sino que de todo el personal que va a estar en contacto con ese instrumental. Porque ese instrumental tiene su costo también, ¿sí? Entonces no es que vamos a hacer una jeringa, no funciona y vamos a cambiar una jeringa, no, los instrumentales generalmente tienen su costo y si se llega a descomponer, el único que va a sufrir va a ser el paciente. La calidad y el estado de la calidad, el estado y el tipo de instrumentos pueden afectar enormemente el resultado de un procedimiento quirúrgico. Lo que le dije, si no tenemos, eso puede dificultarnos muchísimo y siempre se dificulta eso. Generalmente el que va a sufrir las consecuencias del paciente. Todo, estos instrumentales representan una inversión sustancial, ¿verdad? Al gasto público, al hospital, al personal que compró, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar, en serio, tenemos que cuidar. Eh, entonces, cuando el instrumento se encuentra cerrado, de allá deben quedarse estrechamente aproximados, no tenemos que cerrar todo por completo, ¿sí? La, el mango es el área donde está.
Siempre cuando hablamos de instrumental, siempre cuando hablamos de instrumental hablamos de un cuerpo, de una caja articulada, ¿sí? De una boca, de una punta, ¿sí? Estas son las anillas y esta es la cremallera. Entonces, ¿cuáles son las partes de una pinza? Son las anillas, la cremallera, el cuerpo, la cara articulada, la boca y la punta, ¿sí? Entre las, porque ahí, de ahí van a venir sus diferencias y para poder conocerle cada uno. Bueno, entonces, el mango, el cuerpo, el área entre la cremallera y las anillas, ¿sí? Las cremalleras mantienen al instrumento trabado cuando está cerrado, mientras que los instrumentales reciban un adecuado manejo y mantenimiento podrán durar muchísimo tiempo si es que son bien tratados y son bien cuidados, ¿sí? El manejo descuidado de la herramienta del cirujano causa catástrofes. Eh, en cuanto a los resultados quirúrgicos y también para el departamento de cirugía y para el Estado, en el sentido de que van a tener que reponer instrumentales carísimos, de repente porque se manejó mal, porque no se supo usar, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso cuando vamos a manejar los instrumentales quirúrgicos. Durante la operación siempre, en cuanto al manejo de los instrumentales, siempre tenemos que tener en cuenta, tenemos que conservar, eso más lo repito a usted, que tratemos de conservar siempre, cuidar nuestros instrumentales, ya sea si es nuestro, del hospital o donde sea donde estemos trabajando, siempre cuidar, ¿sí? Durante la cirugía, entonces maneje los instrumentales con suavidad, ¿sí? No tire, no tenemos que tirar los instrumentales, eso ya vale para el cirujano, ya vale para la instrumentadora o cualquiera del equipo, no es para tirar los instrumentales. No moje o enjuague los instrumentales con solución fisiológica, eso no se hace, ¿sí? Porque eso generalmente va a corroer. El instrumentador siempre tiene que limpiar la sangre de los instrumentales toda vez que sea factible. No dejar que se seque la sangre por ese instrumental, porque eso después va a formar una escara y es mucho más difícil de sacar. Evite la desecación y la formación de costras sobre los instrumentales, por eso le digo que siempre tiene que estar secando o limpiando con una gasita, ¿sí? Y otra cosa muy importante también, que tenemos que emplear los instrumentales para cada trabajo correcto, ¿sí? No usar, por ejemplo, una pinza, no sé, una pinza como hacen los traumatólogos, una kosher, como para hacer una reducción de un hueso. Está mal eso, ¿sí? Porque eso va a descomponer. El montaje, por ejemplo, de gruesas agujas, ¿sí? Sobre portaagujas delicados, ¿sí? Eso va, obvio que va a dañar el instrumental. Entonces, si tenemos una aguja gruesa o grande, entonces tenemos que usar un instrumental más grande, más rústico, ¿no? Rústico, más bruto que digo, ¿sí? Entonces, siempre de acuerdo se usa de acuerdo para qué fue diseñado. Las pinzas hemostáticas han sido diseñadas para ser empleadas sobre vasos sanguíneos, ¿sí? No se debe usar jamás para tironear ningún objeto o para hacer, por ejemplo, para aproximar un tejido se tiene que usar estos instrumentales, ¿sí? Luego de la cirugía, someter a todos estos instrumentales, si se usó o no se usó. Si se usó o no se usó, tenemos que someter todos los instrumentales a un proceso de desinfección, ¿sí? Lavarlo lo más antes posible, ¿sí? Y eso siempre de forma manual y se lava uno a uno los instrumentales, no es que se lava en conjunto, ¿sí? No permitáis entonces que haya desecación, ¿sí? Que se seque la sangre, los fluidos sobre ese instrumental.
como ya dijimos, entonces, porque eso va a formar costra y eso es mucho más difícil después de sacar. Siempre tenemos que emplear técnicas aceptadas durante la esterilización de los instrumentales. Durante el procesamiento se debe separar los instrumentales cortantes y los delicados de los demás instrumentales para no dañar, ¿sí? Deben procesarse todos los instrumentales destinados a un caso quirúrgico, aunque no han sido empleados, ¿sí? Porque si es que de repente este, dejamos que se seque estas sangre, entonces generalmente forma estas manchas, parece ahí por el instrumental, y realmente que no es mancha, eso que se dejó secar sangre y se quedó esa costra ahí, ¿sí? Tampoco tenemos que mojar con suero fisiológico, sobre todo la parte de la cremallera, la caja articulada, porque realmente lo que van a presentar son estas corrosiones, ¿sí? Y si hay corrosión, entonces ahí también puede ser que se alojen algunas bacterias, ¿sí? Entonces por eso no se hace eso. Entonces, ¿cómo memorizar los nombres de los instrumentales? Y siempre representa un desafío tanto para los estudiantes como, y sí, estudiante de medicina, estudiante de enfermería, estudiante de instrumentación, como para mismo así por los ya formados, ¿sí? Y no solamente para los instrumentales, los instrumentadores, sino también para el cirujano, es todo un desafío memorizar o conocer todos los, todos los instrumentales, ¿sí? Porque demasiado muchos instrumentales tenemos y creo que es casi imposible conocer todos los instrumentales de una vez. Entonces, ¿cómo podríamos hacer entonces para conocer? Es mejor eh, empezar a memorizar bien pocos instrumentos y sobre todo estos instrumentos que sean por sección, ¿sí? Que muchos cuyos nombres se tendrá duda. Entonces no te adelanta agarrar, conocerle o saber el nombre, por lo de 50 instrumentales que no vamos a conocer todo al final. Y así nos va a resultar mucho más difícil. Entonces es mejor, por ejemplo, conocerle o, sí, sí, conocerlo o conocerle a instrumentales por sesión y también en menor cantidad. Entonces, en vez de 50, 5 o 6 instrumentales que le vamos a empezar a conocer, ¿sí? Repasa el instrumento de cada sección, ¿sí? Aquello que se tenga duda. Entonces, una vez que ya no se tenga duda, se puede ir agregando más instrumentales de lo que ya a nuestra lista, ¿sí? Busca la cantidad de instrumentos para adecuar la inclusión de otros. Los más comunes siempre tenemos que empezar a poner en nuestra lista, ¿sí? No intente, eh, no intentes o intentemos memorizar instrumentales que están fuera de nuestro contexto. En el sentido que si, si estamos aprendiendo, por ejemplo, que como me dice, si estamos aprendiendo los nombres de, de los instrumentales de ortopedia o traumatología, ¿sí? Entonces, y de repente ponemos en esto un separador de cardiovascular. Entonces no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, la única cosa que nos va a dificultar es el conocimiento nomás. Entonces, siempre tratar de poner en contexto, que en el sentido de que si vamos a usar cuáles son los instrumentales que se usan en una colecistectomía, entonces estudiar los instrumentales que vamos a usar en una colecistectomía. Y no en medio de eso ponernos ahí uno de traumatología, aún así, ¿sí?
Y algo muy importante también que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es que muchas veces, acuérdense, muchas veces que cada instrumento tiene su nombre, ¿sí? Cada instrumento tiene su nombre, así como cada persona tiene su nombre. Y, o puede ser, como quieran, ¿verdad? En cada hospital a lo mejor se le conoce con otro nombre, ¿sí? Entonces es importante entonces conocerle a esa pinza por su nombre verdadero, por su nombre propio, como decir, ¿verdad? Porque cómo le conocen a esa pinza en el hospital y cómo le llaman a esa pinza en el hospital, ¿sí? Y cómo el cirujano le conoce a esa pinza. Entonces, esos tres nombres tenemos que manejar. Eh, entonces, siempre tenemos que conocerle. Entonces, es por esos tres nombres a cada pinza que hay, ¿sí? Entonces, el número y la cantidad de instrumentos que utilice el cirujano dependerá mucho del tipo de cirugía. Y son seleccionados para el tipo de cirugía y son seleccionados para cada operación. Sí, generalmente en todos los hospitales ya existen cajas eh, ya preparadas para cada cirugía. Sí, ya está todo predeterminado eso. Entonces, siempre la enfermera van a escuchar que la enfermera circulante van a escuchar que le va a preguntar al cirujano, doctor, ¿qué caja vas a usar? Entonces ya, porque ya están todo determinadas cuáles son las cajas que se van a usar, en el sentido que si vamos a entrar a una laparotomía, entonces generalmente ya hay una caja de abdomen, ¿sí? Entonces una caja de apendicitis o apendicectomía, una caja de tórax, una caja de cesárea, una caja de hernia, una caja pediátrica, una caja para vías biliares, entonces ya hay siempre todo preparado y todo separado y están todos ahí contenidos los instrumentales que vamos a necesitar, ¿sí? Para no tener todo en una misma caja y empezar a sacar y por eso ya siempre está todo separado la caja. Bueno, un ratito ya vengo con ustedes, con ustedes, ¿sí?
Entonces ya está acá. Entonces, la clasificación de los instrumentales vamos a tener, o generalmente se usa de la siguiente forma, ¿sí? Entonces tenemos los instrumentales o instrumentos de diéresis, disección, notacia, tensión, exposición, síntesis y los instrumentos especiales. Eso es lo que hace la dice que tenemos que empezar a conocerle a los instrumentales de acuerdo a esta clasificación, de acuerdo a no pretendemos no pretenden conocer todo el instrumental de una vez, sino que empezar siempre, si vamos a usar los instrumentales de diéresis, ¿sí? Entonces vamos a estudiar solo los instrumentales de diéresis hasta conocerle bien y después pasar a los siguientes instrumentos, ¿sí? Entonces, los instrumentos de diéresis. Diéresis significa incisión, sección, cortar, ¿sí? O separación operatoria de los tejidos de un órgano o de dos órganos vecinos entre sí con un objeto que empiece a abrir paso, un acceso a través de ello, ¿sí? Entonces, la apertura de los planos anatómicos se puede hacer de dos formas. Podemos hacer la diéresis propiamente dicha, ¿sí? O también eso podemos hacer la divulsión. También estamos abriendo paso a través de una pared, o sea, un tejido, como quieran llamar, ¿sí? Entonces la incisión o sección de los tejidos realizada con la incisión o sección de los tejidos se realiza con instrumentos cortantes como los bisturí, tijeras y los charcuterios, ¿sí? Estos son utilizados junto con otros instrumentos accesorios de la diéresis como pinzas de disección, sonda canalada y etcétera, 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 ¿sí? El bisturí El bisturí son de metal liso y constan de dos partes, ¿sí? Que es la lámina y el mango. La lámina de bisturí, debe ser de un solo filo y estos diamantes es muy cortante. Existen diversos modelos adecuados para cada cirugía y adecuados para el uso que se le haga, ¿sí? Estas pueden ser rectas, convexas, actuando siempre primero la punta, después el filo, o puede ser el filo, después la punta y sucesivamente, ¿sí? Entonces, dependiendo mucho del, del diseño y el tamaño, entonces están para tal o cual cirugía, ¿sí? Entonces, el bisturí es de hoja cambiable, posee un mango que puede ser utilizado varias veces y va por varios tipos de hoja al mismo tiempo, ¿sí? La lámina es una hoja, la lámina bisturí es siempre numerada, ¿sí? También así como el mango es numerado, ¿sí? La hoja se encaja a presión mediante ranuras que tiene el extremo del mango, ¿sí? Yo lo que le dije que de acuerdo a la numeración, entonces hay diferentes tamaños y formas de las láminas de bisturí. Generalmente, lo más común es que, generalmente lo más común son las hojas 10, 11, 12 y 15. Entonces,
el 10, el 11, el 12 y el 15. Estos son los más, común, más frecuentes en cuanto a su uso en cirugía general, ¿sí? Los, los bisturí, perdón, y el 10, el 11, el 12 y el 15, generalmente estos, estos, estas láminas se encajan o se usan generalmente en los mangos número 3, ¿sí? Porque los mangos número 4, yo siempre le digo a la gente, el mango número 3 es para bisturí chico, el mango número 4 es para bisturí grande, entonces vamos a usar el mango número 4 de 18 al 25. Generalmente se usa el bisturí, perdón, el mango número 4, ¿sí? Y no quieran, por ejemplo, encajar un número 4 en una lámina grande, en una lámina, en un mango pequeño, que no le va a entrar. Y se van a pelear de bala con el instrumental, ¿sí? Bueno, ¿cómo se toma el bisturí? El bisturí, acuérdense que es súper filoso, y eso tenemos que protegernos siempre para que no nos corte, ¿sí? Y siempre eso vamos a tomar como un bolígrafo, ¿sí? Con 3 puntos de apoyo. El dedo pulgar se coloca en la cara izquierda del mango, el índice en el borde superior y el medio en su cara derecha y borde inferior. Si es posible tener movimientos más seguros, sí, movimientos a expensas de la articulación de los dedos y la muñeca, ¿sí? Entonces siempre tener esos tipos de así se agarra siempre el bisturí, de esta forma, ¿sí? Bueno, en cuanto a las tijeras, siempre hay distintos tipos de tijera, ¿sí? Distintos tamaños, distintas formas, distintas funciones, ¿sí? Entonces, la función principal de las tijeras es la sección o dilatación de algunos tejidos, la sección de algunos material quirúrgico como gasas, eh, alambre, tubo, drenaje, goma, lo que sea. Sí, las tijeras pueden variar entonces en cuanto a tamaño, puede ser largo, corto, en cuanto a su punta, puede ser punta más fina, punta mixta, punta roma, ¿sí? Puede ser recto, puede ser curvo, y cada uno tiene su función, que digamos, ¿sí? Lo más común, siempre la titularidad está pasando, lo más común, lo que más frecuentemente usamos, ¿sí? Es cirugía general, que la tijera de mayo, si la tijera de mayo también puede ser recta o curva, se utiliza para sección de alambre y otros materiales superficiales, y también pues, puede actuar en las cavidades quirúrgicas, ¿sí? Es más traumático, por ejemplo, que el Metzenbau, que es que es más una punta más delicada, una tijera más delicada que digamos, ¿sí? También puede ser recta curva y pueden ser utilizados para el mismo propósito, pero cuando necesitamos una disección, pero una sección más delicada, usamos el Metzenbau, y cuando es algo más eh, ¿cómo le iba a decir? Algo más duro, algo más grueso, algo más eh, resistente, entonces usamos la de mayo. Las tijeras realmente son dos tipos de tijera, como le dije, sí, las rectas y las curvas.
Generalmente las rectas, sí, vamos a usar eh, para cortar hilos, las rectas, ¿sí? Las curvas generalmente se usan para cortar tejido, ¿sí? No usamos curva para cortar material o hilo. Eso están las rectas, ¿sí? Las tijeras diseñadas para cortar tejidos nunca deben usarse para cortar hilos, pues generalmente estos se van a desafilar, ¿sí? Entonces pierde así su capacidad de cortar. Entonces no usamos eso, ¿sí? Por favor, y por eso cuando van a entrar a instrumentar, tienen que prestar atención, tienen que atender lo que se está haciendo en la cirugía, para que cuando se le pida una tijera, no pasen, por ejemplo, una tijera curva en vez de recta, o recta en vez de curva, ¿sí? Si el cirujano está suturando algo, y le pide tijera luego, ¿qué tipo de tijera va a ser? Va a ser una tijera recta, ¿entiendes? Sentido común nomás. El, ¿Cómo se agarra una tijera? La tijera se considera, o tijera o cualquier instrumental, se considera una prolongación de la mano hábil del cirujano, ¿sí? Y también eso se va a tomar por medio de 3 puntos de apoyo, ¿sí? El pulgar se introduce en uno de los anillos, y el dedo medio y el otro, el índice, se apoyan sobre la articulación de las ramas. Está. Entonces, el siempre, cualquier tipo de instrumental, vamos a agarrar con el dedo pulgar y el anular, ¿sí? El índice y el medio queda por la rama, ¿sí? Sujeta la rama para de tal forma que no tengamos más seguridad en los movimientos, ¿sí? Y más amplitud en los movimientos también. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, doctor.